Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en el folclore mexicano que no son simples leyendas inventadas para entretener. Son advertencias transmitidas de generación en generación, conocimientos que nuestros antepasados adquirieron de la forma más dolorosa posible. En las zonas rurales de Veracruz, donde la modernidad apenas ha tocado las tradiciones antiguas, todavía existen personas que practican artes oscuras que vienen de tiempos anteriores a la conquista. Artes que requieren sacrificios terribles y que otorgan poderes que ningún ser humano debería poseer. Esta historia trata sobre uno de esos secretos oscuros, sobre mujeres que en apariencia son normales, pero que por las noches se transforman en algo antinatural para alimentarse de lo más puro e inocente que existe. No es ficción. Es algo que la gente de esos pueblos sabe que es real, aunque prefieran no hablar de ello en voz alta. Marcial Domínguez vivía en un rancho pequeño llamado Paso del Toro, ubicado en las montañas de Veracruz, cerca del municipio de Atzalán. Era un lugar remoto, rodeado de cafetales y bosques de niebla, donde las casas estaban separadas por kilómetros de caminos de terracería que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. Marcial tenía 35 años y trabajaba como supervisor en una de las fincas cafetaleras de la zona. Era un hombre sencillo, trabajador, que había vivido toda su vida en esas montañas. Marcial y su esposa Alma acababan de tener su primer hijo, un bebé hermoso al que llamaron Santiago. El niño había nacido en la clínica del pueblo más cercano y tenía apenas 3 semanas cuando comenzaron los problemas. La casa de Marcial era de concreto con techo de lámina, modesta pero sólida, construida por su propio padre años atrás. Quedaba en una loma desde donde se veía el valle completo, un paisaje hermoso de día, pero inquietantemente oscuro de noche. Las primeras señales fueron sutiles. Alma comenzó a notar que Santiago lloraba mucho durante las noches, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana. No era un llanto de hambre o de pañal sucio, era un llanto de miedo, un llanto agudo y desesperado que hacía que Alma se levantara de inmediato, con el corazón latiéndole fuerte. Cuando revisaba al bebé, siempre encontraba la misma cosa. Santiago estaba sudando frío, temblando, con los ojos muy abiertos mirando hacia algún punto del cuarto que ella no podía ver. Una mañana, mientras cambiaba al bebé, Alma notó algo extraño. En el cuellito de Santiago había unas marcas pequeñas, como rasguños diminutos formando un círculo. No eran profundos ni sangraban, pero estaban ahí, rojizos contra la piel clara del bebé. Alma se lo mostró a Marcial cuando él regresó del trabajo. ¿Tú le hiciste esto sin querer cuando lo cargabas?, preguntó Alma con preocupación en la voz. Marcial examinó las marcas con atención. No parecían rasguños normales. Eran demasiado uniformes, demasiado deliberadas en su patrón circular. No, yo no fui. Tal vez tú con las uñas cuando... Marcial, yo me corto las uñas bien cortas justamente para no lastimar al bebé. Y estas marcas no estaban ayer, aparecieron anoche. Marcial no supo qué decir. Le dijo a Alma que probablemente eran irritaciones de la piel, algo normal en los recién nacidos. Pero en el fondo, sentía una inquietud que no podía explicar. Esa noche, Marcial decidió quedarse despierto para ver si podía descubrir qué estaba pasando. Puso la cuna de Santiago junto a su cama y se quedó acostado, mirando al techo, luchando contra el sueño. Alma se durmió rápidamente, agotada de tantas noches sin descanso. El silencio de la noche en el rancho era profundo, interrumpido solo por el canto ocasional de algún grillo o el aullido lejano de un perro. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, cuando Marcial escuchó algo en el techo. Era un sonido de pasos, pero no pasos humanos normales. Sonaban como garras o patas de animal, arrastrándose sobre las láminas. Marcial se incorporó lentamente en la cama,
con todos los sentidos alerta. El sonido se movía de un lado a otro del techo, como si algo estuviera caminando arriba, buscando algo. Entonces escuchó otro sonido que le heló la sangre. Era como un graznido, pero más profundo y gutural que el de cualquier ave que conociera. Era un sonido que no debería venir de ningún animal, al menos no de ninguno natural, y venía de arriba de su casa. Santiago comenzó a llorar. Marcial se levantó de inmediato y tomó al bebé en brazos. El niño estaba helado a pesar de que la noche era cálida. Sus manitas pequeñas se aferraban a la camisa de Marcial con una fuerza sorprendente para un recién nacido. Y sus ojos estaban fijos en el techo, mirando hacia arriba como si pudiera ver a través de él. Los pasos en el techo continuaron durante casi una hora. Marcial se quedó despierto, meciendo a Santiago, susurrándole palabras tranquilizadoras, aunque él mismo estaba aterrado. Eventualmente los sonidos cesaron y Santiago se quedó dormido. Marcial lo puso de vuelta en la cuna y esperó hasta que amaneció para salir a revisar el techo. Cuando subió por la escalera que tenía apoyada en un lado de la casa, lo que vio lo dejó confundido y asustado. Sobre las láminas había marcas de garras. No eran rasguños superficiales. Eran hendiduras profundas en el metal, como si algo muy pesado con garras afiladas hubiera estado caminando ahí. Y había algo más. Plumas. Plumas grandes de color negro con reflejos verdosos esparcidas por todo el techo. Marcial bajó de la escalera con una de las plumas en la mano. La examinó de cerca. Era similar a una pluma de guajolote, pero mucho más grande y con un olor extraño, como a azufre mezclado con algo podrido. Marcial decidió ir a hablar con Don Chevo, el hombre más viejo del rancho, alguien que conocía todas las historias y secretos de la región. Don Chevo vivía en una casa pequeña de madera, rodeada de plantas medicinales. Tenía 83 años y era conocido como curandero y conocedor de las tradiciones antiguas. Cuando Marcial le mostró la pluma y le contó lo que había escuchado en el techo, Don Chevo se puso serio. Tomó la pluma con cuidado, la olió y luego la dejó caer al suelo como si quemara. «Ay, muchacho, esto es malo, muy malo. Tienes un bebé recién nacido en casa, ¿verdad?» «Sí, Don Chevo. Mi hijo Santiago tiene 3 semanas». El viejo se levantó y caminó hacia su altar, donde tenía imágenes de santos y velas encendidas. Se quedó ahí parado por un momento, como rezando o pensando. Luego se volteó hacia Marcial con una expresión de preocupación profunda. «Escucha bien lo que te voy a decir porque tu vida y la de tu familia dependen de ello. En estas montañas hay mujeres que practican brujería. No la brujería de curar o de hacer limpias como yo. Es brujería oscura, de las más antiguas que existen. Estas mujeres hacen rituales secretos por las noches para transformarse en guajolotes. Pero no son guajolotes normales. Son criaturas enormes, del tamaño de una persona, con garras que pueden desgarrar metal y ojos que brillan en la oscuridad». Marcial sintió que las piernas le temblaban. Quiso pensar que el viejo estaba delirando, que eran solo supersticiones, pero las marcas en su techo y la pluma extraña que había encontrado eran muy reales. «¿Y qué buscan estas brujas convertidas en guajolotes?», preguntó Marcial, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Buscan bebés recién nacidos. Se paran en los techos de las casas donde saben que hay bebés y tratan de entrar. Si logran hacerlo, se alimentan de la sangre del bebé. No lo hacen de golpe. Van tomando poco a poco, noche tras noche, debilitando al niño lentamente. Los doctores nunca entienden qué pasa. Dicen que es anemia o alguna enfermedad rara. Pero los que sabemos, los que hemos visto, conocemos la verdad». «¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso?». Don Chevo se sentó de nuevo, con un suspiro cansado. «La sangre de los recién nacidos tiene algo especial para ellas. Algo que necesitan para mantener su poder, para extender sus vidas. Estas brujas pueden vivir 100, 150 años, siempre jóvenes en apariencia. Pero el precio es alto. Tienen que alimentarse regularmente de sangre inocente. Y mientras más recién nacido es el bebé, más pura es su sangre para ellas. ¿Cómo las detengo? ¿Cómo protejo a mi hijo?». Don Chevo se levantó y empezó a preparar varias cosas. Tomó ramas de ruda, ajo, sal gruesa
y unas estampas de santos. Puso todo en una bolsa y se la dio a Marcial. Cuelga ramas de ruda en todas las ventanas y puertas. Pon líneas de sal en los marcos. Coloca estas estampas en las 4 esquinas del cuarto donde duerme el bebé. Y esto es lo más importante. Nunca, nunca dejes al bebé solo en un cuarto. Si estas brujas logran entrar, se lo llevarán. Y un bebé que ellas se llevan nunca se vuelve a ver. Marcial tomó la bolsa con manos temblorosas. ¿Quiénes son estas brujas? ¿Cómo las reconozco? Eso es lo más terrible, muchacho. Parecen mujeres normales. Viven entre nosotros, van a la iglesia, saludan en la calle. Nadie sabe quiénes son realmente hasta que es demasiado tarde. Pueden ser vecinas, conocidas, incluso familiares. El aquelarre se reúne en secreto, siempre en las noches de luna nueva, en algún lugar de la montaña donde nadie las ve. Ahí hacen sus rituales, se untan los brebajes que necesitan para transformarse y salen volando en forma de guajolotes gigantes a buscar su alimento. Marcial regresó a su casa con el corazón pesado. Le contó todo a Alma, quien al principio no quiso creer, pero cuando Marcial le mostró las marcas del techo y la pluma extraña, su escepticismo se convirtió en terror. Esa misma tarde, siguiendo las instrucciones de Don Chevo, protegieron toda la casa. Colgaron ruda en cada ventana, pusieron sal en todos los marcos de puertas, colocaron las estampas en el cuarto del bebé. Esa noche, esperaron. Marcial se quedó despierto con un machete al lado de la cama. Alma se acostó con Santiago en sus brazos, negándose a soltarlo ni por un segundo. Las horas pasaron lentamente. Medianoche llegó y pasó sin incidentes. La 1 de la mañana, la 1:30. A las 2 de la mañana comenzaron los ruidos. Esta vez no era solo en el techo. Había sonidos alrededor de toda la casa. Múltiples criaturas caminando en círculo, graznando con esas voces profundas y antinaturales. Marcial contó al menos 5 o 6 diferentes. El aquelarre completo había venido. Santiago empezó a llorar de inmediato, como si pudiera sentir el peligro. Alma lo apretó contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. Marcial se levantó y fue hacia la ventana del cuarto. A través de las cortinas, pudo ver sombras enormes moviéndose afuera. Eran del tamaño de personas adultas, con formas de aves pero completamente incorrectas, como si alguien hubiera tratado de crear un guajolote pero se hubiera equivocado horriblemente en las proporciones. Una de las criaturas se acercó a la ventana. Marcial pudo ver su cabeza a través del vidrio. Tenía el pico de un guajolote pero era enorme, del tamaño de un brazo humano. Sus ojos brillaban con una luz roja en la oscuridad. La cosa golpeó el vidrio con su pico. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El vidrio tembló con cada golpe pero no se rompió. La ruda que colgaba en la ventana comenzó a humear, como si algo invisible la estuviera quemando. El olor a hierbas quemadas llenó la habitación. La criatura graznó de frustración y se alejó de la ventana. Marcial pudo escuchar cómo se movía hacia la puerta principal. Los golpes comenzaron ahí. No eran golpes normales de alguien tocando la puerta. Eran golpes fuertes, violentos, como si trataran de derribarla a la fuerza. La puerta de metal se sacudía con cada impacto. Marcial podía escuchar las garras rascando contra el metal, ese sonido horrible de uñas arrastrándose que le ponía los pelos de punta. «Déjenos en paz», gritó Marcial, aunque sabía que era inútil. Los golpes se intensificaron. Ahora venían de todas las direcciones al mismo tiempo. Las ventanas, la puerta principal, la puerta trasera, incluso el techo. Las criaturas estaban tratando de encontrar algún punto débil, algún lugar donde las protecciones no fueran suficientes. Santiago lloraba desconsoladamente en brazos de Alma, quien rezaba en voz baja todas las oraciones que recordaba de su infancia. Entonces uno de los vidrios de la cocina se rompió. Marcial escuchó el sonido de cristales cayendo al suelo y su corazón dio un vuelco. Corrió hacia la cocina con el machete en alto. Cuando llegó, vio que efectivamente el vidrio estaba roto, pero algo increíble había pasado. La rama de ruda que había estado colgada en esa ventana ahora estaba en llamas, ardiendo con un fuego verde brillante que no producía humo. Y del otro lado de la ventana rota,
Una de las criaturas estaba en el suelo, retorciéndose, graznando de dolor. Tenía quemaduras en todo el cuerpo, como si el fuego verde la hubiera tocado. Las demás criaturas se alejaron de la ventana rota. El graznido de la herida era un sonido terrible, casi humano en su agonía. Marcial vio cómo las otras la rodeaban, y luego, ante sus ojos incrédulos, comenzaron a cambiar de forma. La transformación fue horrible de presenciar. Las plumas se hundieron en la piel. Los picos se acortaron y se convirtieron en narices y bocas humanas. Las alas se doblaron y se transformaron en brazos. En cuestión de minutos, donde antes había guajolotes gigantes, ahora había mujeres. Eran 5 mujeres, todas desnudas, todas de diferentes edades. La que estaba herida en el suelo era una mujer de unos 50 años. Marcial la reconoció. Era Doña Remedios, una señora que vendía tamales en el mercado del pueblo, una mujer que siempre sonreía, que preguntaba por la familia, que parecía completamente normal. Las otras 4 mujeres levantaron a Doña Remedios del suelo. Marcial pudo ver sus rostros claramente bajo la luz de la luna. Una era joven, de no más de 25 años. Otra era de mediana edad, como de 40. Las otras 2 eran ancianas, y las reconoció a todas. Todas vivían en el rancho o en pueblos cercanos. Todas eran vecinas, conocidas, personas con las que había cruzado palabras alguna vez. La más vieja del grupo, una mujer de cabello completamente blanco que Marcial conocía como Doña Jacinta, miró directamente hacia la ventana rota donde él estaba parado. Sus ojos, que de día parecían normales ojos de anciana, ahora brillaban con esa luz roja antinatural. Marcial Domínguez, dijo con una voz que retumbó en la noche. Proteges lo que es nuestro por derecho. La sangre del niño nos corresponde. Hemos cazado en estas montañas por más de 100 años. No serás tú quien nos detenga. Marcial sintió que la voz le temblaba cuando respondió, pero lo hizo de todos modos. Ese es mi hijo, no se los voy a entregar. Doña Jacinta sonrió, y fue una sonrisa terrible, llena de dientes que parecían demasiado afilados para ser humanos. No tienes opción. Podemos esperar. Tarde o temprano bajarás la guardia. Te quedarás dormido. Olvidarás poner las protecciones una noche. Te irás de viaje y dejarás al niño con alguien que no sabe protegerse. Y cuando eso pase, estaremos ahí. Siempre estamos vigilando. Las 5 mujeres comenzaron a alejarse, arrastrando a Doña Remedios, que seguía quejándose de dolor por las quemaduras. Caminaron hacia el bosque y desaparecieron entre los árboles. Pero antes de perderse completamente en la oscuridad, Doña Jacinta se volteó una última vez. Dale las gracias a Don Chevo de nuestra parte. Nos ha complicado las cosas esta noche, pero no siempre podrá protegerte, y cuando falle, el niño será nuestro. Marcial se quedó parado en la cocina, temblando, hasta que salió el sol. Alma no soltó a Santiago ni un solo segundo en toda la noche. Cuando finalmente amaneció, ambos estaban agotados física y emocionalmente, pero sabían que no podía terminar ahí. Tenían que hacer algo más. Marcial fue de nuevo a ver a Don Chevo y le contó todo lo que había pasado. El viejo curandero escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Ya veo. Se te revelaron, eso es raro. Normalmente no dejan que nadie las vea transformarse de vuelta. Significa que están desesperadas, que realmente necesitan la sangre de tu hijo. Don Chevo, ¿qué puedo hacer? No puedo vivir así sin dormir, protegiéndome cada noche sabiendo que están esperando un solo error. Don Chevo se quedó pensativo por un largo rato. Finalmente habló. Solo hay 2 opciones. La primera es que te vayas lejos de aquí, muy lejos. Estas brujas tienen territorio, no pueden salir de las montañas de Veracruz. Si te vas a otra región, a otro estado, estarán fuera de su alcance. Es la opción más segura. ¿Y la segunda opción? Quedarte y luchar. Pero eso significa proteger a tu hijo cada noche durante los primeros 6 meses de vida. Después de eso, su sangre ya no les sirve. Necesitan que sea de recién nacido, lo más fresco posible. Si logras mantenerlo a salvo durante 6 meses, te dejarán en paz. ¿6 meses? ¿6 meses de esto todas las noches?
No todas las noches. Ellas también tienen límites. No pueden transformarse cada noche. El ritual que hacen es agotador. Requiere preparación. Probablemente vendrán 2 o 3 veces por semana, en las noches sin luna, o cuando la luna está en su fase menguante. Esas son las noches de más poder para ellas. Marcial salió de la casa de Don Chevo con una decisión que tomar. Habló con Alma esa noche. Le explicó las 2 opciones. Podían irse, abandonar el rancho, dejar atrás toda la vida que habían construido, mudarse a alguna ciudad lejana donde nadie los conociera. O podían quedarse y resistir 6 meses de terror constante. Alma lloró. No eran lágrimas de miedo solamente. Eran lágrimas de impotencia, de rabia, de frustración por estar en una situación tan imposible. Finalmente, después de horas de conversación, tomaron una decisión. Se quedarían. No dejarían que esas brujas los corrieran de su hogar. Protegerían a Santiago con todo lo que tuvieran. Los siguientes meses fueron los más difíciles de sus vidas. Las brujas regresaban 2 o 3 veces por semana, siempre en forma de guajolotes gigantes, siempre tratando de entrar. Marcial y Alma establecieron una rutina. Renovaban las protecciones cada 3 días. Nunca dejaban a Santiago solo ni un segundo. Dormían en turnos para que siempre hubiera alguien despierto vigilando. Don Chevo les ayudaba cuando podía, reforzando las protecciones, dándoles nuevas hierbas y amuletos. Pero incluso él admitía que nunca había visto un aquelarre tan persistente, tan desesperado por conseguir a un bebé específico. Hubo noches terribles, noches donde las brujas casi lograban entrar. Una vez lograron arrancar completamente la puerta trasera. Marcial tuvo que enfrentarlas con un machete mientras Alma corría con Santiago al único cuarto que tenía protecciones extras. Las criaturas lo atacaron, dejándole profundos rasguños en los brazos y la espalda. Pero no pasaron. La sal bendita que Don Chevo había puesto en el umbral las detuvo como si fuera un muro invisible. Otra noche, una de las brujas logró entrar por el tragaluz del baño que no tenía protecciones adecuadas. Alma estaba lavando pañales cuando escuchó el graznido sobre su cabeza. Miró hacia arriba y vio la criatura descendiendo hacia ella. Gritó y corrió hacia el cuarto donde estaba Marcial con Santiago. La bruja la persiguió por toda la casa, sus garras destrozando los muebles, su pico tratando de alcanzarla. Marcial salió del cuarto con una cubeta de agua bendita que Don Chevo les había dado para emergencias y se la aventó a la criatura. El agua la golpeó en pleno vuelo y comenzó a humear. La bruja chilló de dolor y salió volando de regreso por donde había entrado. Pasaron 4 meses. 4 meses de vigilia constante, de miedo, de agotamiento extremo. Marcial y Alma estaban al límite de sus fuerzas. Habían perdido peso, tenían ojeras profundas, sus nervios estaban destrozados, pero Santiago seguía vivo. Seguía creciendo cada día un poco más grande, un poco más fuerte. En el 5.º mes las visitas de las brujas comenzaron a espaciarse. Ya no venían 3 veces por semana. Ahora era una vez por semana, a veces cada 10 días. Don Chevo explicó que probablemente estaban debilitándose. Los rituales sin éxito las agotaban, y sin la sangre que necesitaban su poder disminuía, pero también se volvieron más desesperadas, más violentas. En una de sus últimas visitas, las 5 brujas atacaron al mismo tiempo, en su forma de guajolotes, tratando de derribar las paredes mismas de la casa. Marcial tuvo que llamar a 2 vecinos de confianza para que vinieran a ayudar. Los 3 hombres se pararon afuera de la casa, con machetes y palos envueltos en tela empapada en aceite bendito, prendidos en fuego. Las llamas benditas mantuvieron a raya a las criaturas, aunque una de ellas logró herir gravemente a uno de los vecinos antes de retirarse. Finalmente llegó el día que Marcial y Alma habían estado esperando. Santiago cumplió 6 meses. Don Chevo vino a la casa esa mañana con una sonrisa cansada en el rostro. Lo lograron. Resistieron. El niño ya está fuera de peligro. Su sangre ya no les sirve. Marcial y Alma se abrazaron llorando de alivio. Habían sobrevivido. Su hijo estaba a salvo. Esa noche, por primera vez en medio año, durmieron tranquilos. No hubo graznidos en el techo. No hubo garras rascando las puertas. Las brujas se habían ido.
Pero la historia no terminó ahí, porque las brujas seguían en las montañas. Seguían buscando bebés recién nacidos en otros ranchos, en otros pueblos. Marcial empezó a escuchar historias. Bebés que enfermaban sin razón en ranchos alejados. Familias que reportaban ruidos extraños en los techos. Plumas gigantes encontradas en los patios. Un día, 3 meses después de que Santiago cumpliera los 6 meses, llegó la noticia. En un rancho a 20 kilómetros de distancia, un bebé había desaparecido. La familia había despertado en la mañana y la cuna estaba vacía. La ventana del cuarto estaba abierta de par en par, aunque juraban haberla cerrado. En el suelo, bajo la ventana, había plumas negras con reflejos verdosos. Buscaron al bebé por días. Organizaron rastreos con perros, revisaron cada cueva de la montaña, cada barranco. Nunca lo encontraron. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Marcial sintió una culpa terrible. Él sabía lo que había pasado, sabía quiénes eran las responsables. Fue a hablar con Don Chevo. Tenemos que hacer algo, no podemos dejar que sigan llevándose bebés. Don Chevo negó con la cabeza tristemente. ¿Y qué propones? ¿Ir a acusarlas? ¿A quién? ¿A la policía? Se reirían de ti. ¿Confrontarlas directamente? Te atacarían y esta vez sin las protecciones de un bebé recién nacido, no tendrías ningún poder contra ellas. Estas mujeres llevan décadas, algunas más de un siglo, practicando su arte oscuro. Son intocables. Entonces, ¿simplemente nos quedamos de brazos cruzados mientras se llevan niños? Lo único que puedes hacer es advertir, contarle a la gente lo que sabes, ayudarles a protegerse, pero acabar con el aquelarre completo, detenerlas permanentemente. Eso está más allá de lo que podemos hacer. Marcial intentó advertir a la gente. Fue de rancho en rancho contando su historia, explicando cómo protegerse. Algunos lo escucharon y pusieron las protecciones. Otros pensaron que estaba loco, que había perdido la razón del estrés. Y sus hijos siguieron siendo víctimas. Pasaron los años. Santiago creció sano y fuerte, sin recordar nada de aquellos primeros 6 meses terribles. Marcial y Alma tuvieron otro hijo, una niña llamada Mariana. Esta vez estaban preparados. Protegieron la casa desde antes de que naciera. Los primeros 6 meses de vida de Mariana fueron una repetición de lo que habían vivido con Santiago. Las brujas vinieron, atacaron, trataron de entrar, pero no lo lograron. Cada cierto tiempo, llegaban noticias de bebés desaparecidos en las montañas, siempre en ranchos alejados, siempre familias que no sabían protegerse, siempre las mismas plumas negras dejadas como única evidencia. Las autoridades nunca podían explicarlo. Hablaban de animales salvajes, de secuestros, de tragedias inexplicables, pero la gente del campo sabía la verdad. Sabían del aquelarre, sabían de las brujas que se convertían en guajolotes. Don Chevo falleció cuando tenía 90 años. Antes de irse, le dijo a Marcial algo que lo perseguiría el resto de su vida. El aquelarre es eterno. Cuando una bruja finalmente se debilita demasiado para continuar, recluta a una nueva. Le enseña los rituales, los secretos, la forma de transformarse. Así ha sido durante siglos. Así seguirá siendo durante siglos más. No hay forma de detenerlas permanentemente. Solo podemos proteger a los nuestros y esperar que sean lo suficientemente fuertes para resistir. Hoy en día Marcial tiene 52 años. Santiago y Mariana son adultos que viven en la ciudad, lejos de las montañas, lejos del peligro. Marcial sigue viviendo en el rancho, pero ya no es el mismo hombre. Lleva el peso de saber lo que acecha en las montañas, de saber que cada bebé que nace en la región está en peligro, de saber que las brujas siguen ahí, inmortales, hambrientas, esperando. Las mujeres del aquelarre siguen viviendo entre la población normal. Doña Jacinta todavía vende flores en el mercado. La mujer joven que Marcial vio aquella noche ahora es maestra en la escuela del pueblo. Otra trabaja en la clínica. Viven vidas normales de día, sonríen, saludan. Nadie sospecha. Pero de noche, cuando la luna está en su fase correcta, se reúnen en algún claro secreto de la montaña, hacen sus rituales, se untan sus brebajes
y se transforman. Los guajolotes gigantes vuelan sobre los ranchos, buscando el olor de sangre inocente, el llanto de bebés recién nacidos. Y cuando encuentran una casa sin protecciones adecuadas, descienden, entran, se alimentan. A veces solo toman un poco de sangre, dejando al bebé débil y enfermo. Otras veces, cuando están muy hambrientas o muy desesperadas, se llevan al bebé completo. No hay final feliz para esta historia. No hay héroe que derrote a las brujas. No hay forma de terminar con el aquelarre. Las brujas de Veracruz siguen ahí, en las montañas, cazando cada cierto tiempo, manteniendo su existencia antinatural a través de la sangre de los más inocentes. Y mientras haya bebés recién nacidos en los ranchos alejados, mientras haya familias que no conozcan el peligro, las brujas seguirán alimentándose. Así que si alguna vez visitas las montañas de Veracruz, si decides quedarte en algún rancho apartado y tienes un bebé pequeño contigo, escucha este consejo. Protege bien tu casa. Pon ruda en las ventanas. Sella las puertas con sal bendita. Y si escuchas graznidos en tu techo en medio de la noche, si ves plumas enormes en tu patio por la mañana, si tu bebé amanece con pequeñas marcas en el cuello, ya sabes qué es lo que vino a visitarte. Las brujas están ahí. Siempre han estado ahí. Siempre estarán ahí. Y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlas permanentemente. Solo protegerte, sobrevivir, y esperar que tu vigilancia sea suficiente para mantener a salvo a los que amas durante esos primeros 6 meses críticos. Porque si fallas, si bajas la guardia aunque sea una noche, tu bebé desaparecerá. Y nunca, nunca lo volverás a ver. Hay verdades que preferiríamos no conocer. Secretos que viven bajo el mismo techo que nosotros, compartiendo nuestra mesa, durmiendo en nuestra cama, sonriéndonos cada mañana mientras ocultan una naturaleza que nos aterrorizaría si la conociéramos. A veces pasamos años, décadas incluso, viviendo al lado de alguien sin saber realmente quién es, sin saber qué hace cuando pensamos que duerme, sin saber a dónde va su alma cuando cierra los ojos. Esta es la historia de un hombre que descubrió la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Una verdad tan terrible que destruyó todo lo que él creía saber sobre su vida. Y lo peor de todo es que esta historia no es única. En los pueblos de Hidalgo, en esas comunidades pequeñas donde todos se conocen, pero nadie habla demasiado, historias como esta se repiten más seguido de lo que cualquiera quisiera admitir. Carlos Hernández vivía en un pueblo llamado Tepeapulco, en el estado de Hidalgo. Era un lugar tranquilo, de esos donde la vida transcurre lentamente y donde las generaciones se suceden sin cambios dramáticos. Carlos tenía 38 años y trabajaba como cuidador en un rancho grande que pertenecía a una familia rica de la ciudad. El rancho tenía ganado, cultivos de maíz y alfalfa, y se extendía por varios kilómetros. El trabajo de Carlos era supervisar que todo estuviera en orden, alimentar a los animales, reparar cercas, revisar que los trabajadores hicieran bien su labor. Era un trabajo pesado que lo mantenía ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Carlos salía de su casa a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y regresaba cerca de las 8 de la noche, agotado, con el cuerpo adolorido y lleno de polvo. Era una vida dura pero honesta, y Carlos se sentía orgulloso de poder mantener a su familia con el sudor de su frente. Llevaba 5 años casado con una mujer llamada Estela. Se habían conocido en una fiesta del pueblo y Carlos se había enamorado de inmediato. Estela era hermosa, con cabello negro largo hasta la cintura, ojos oscuros y profundos, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era callada, reservada, pero eso a Carlos le gustaba. Venía de otro pueblo cercano, de una familia que Carlos no conocía mucho, pero eso no le había importado. Se casaron después de 6 meses de noviazgo, y desde entonces vivían en una casa pequeña de adobe en las afueras de Tepeapulco. No tenían hijos todavía, aunque Carlos lo deseaba. Estela siempre encontraba excusas, decía que todavía eran jóvenes, que había tiempo. Carlos no insistía mucho porque amaba a su esposa y respetaba sus decisiones. Además, el trabajo lo dejaba tan cansado
que la mayoría de las noches simplemente llegaba a casa, cenaba lo que Estela le preparaba y se quedaba dormido casi de inmediato. La rutina de Carlos era siempre la misma: levantarse antes del amanecer, tomar el café que Estela le dejaba preparado en un termo, caminar los 3 kilómetros hasta el rancho, trabajar todo el día bajo el sol, regresar cuando ya había oscurecido, comer algo rápido y caer rendido en la cama. Los domingos descansaba, pero incluso esos días estaba tan agotado que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o descansando en la hamaca del patio. Era una vida simple, predecible, sin sobresaltos. Hasta que su vecino, don Timoteo, lo detuvo una tarde cuando Carlos pasaba frente a su casa de regreso del trabajo. Don Timoteo era un hombre de 65 años, viudo, que vivía solo en una casa que quedaba a unos 200 metros de la de Carlos. Era conocido en el pueblo por ser un poco excéntrico, por hablar solo a veces y por tener ideas raras sobre espíritus y aparecidos. La mayoría de la gente no le hacía mucho caso. Pensaban que la soledad lo había vuelto un poco loco. Pero era inofensivo, amable cuando hablaba con la gente. Ese día, don Timoteo estaba parado en la puerta de su casa, como esperando a que Carlos pasara. Cuando lo vio, le hizo una seña urgente para que se acercara. «Carlos, necesito hablar contigo, es importante». Carlos estaba cansado y solo quería llegar a su casa, pero don Timoteo se veía genuinamente preocupado. Se acercó con un suspiro. «Dígame, don Timoteo, ¿qué pasa?». El viejo miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, aunque el camino estaba completamente vacío. «Muchacho, he visto algo que me tiene muy preocupado, algo que sale de tu casa por las noches». Carlos frunció el ceño. «¿Algo? ¿Qué clase de algo?» «Una criatura voladora, como un ave grande, pero no es un ave normal. Sale de tu casa casi todas las noches como a la medianoche. La primera vez pensé que estaba soñando, pero llevo más de 2 semanas viéndola. Siempre sale del techo de tu casa, vuela en círculos sobre el pueblo, y luego se va hacia las montañas. Regresa cerca de las 5 de la mañana, antes de que amanezca». Carlos no sabía si reírse o preocuparse. Le sonaba a las fantasías de un viejo solitario. «Don Timoteo, con todo respeto, creo que está viendo cosas. Tal vez son búhos o alguna ave nocturna. Por aquí hay muchos». «No, muchacho, no es un búho. Esto es grande, del tamaño de una persona. Y no vuela como un pájaro normal. Vuela de una forma rara, como flotando. Y hace un sonido, como un silbido agudo que me pone la piel de gallina». Pues no sé qué decirle. En mi casa solo estamos mi esposa y yo, y le aseguro que ninguno de los dos sale volando por las noches. Don Timoteo lo miró fijamente con una expresión seria, que no tenía ni un rastro de locura. «¿Tu esposa duerme toda la noche? ¿Estás seguro?». Carlos abrió la boca para decir que sí, pero entonces se detuvo. La verdad era que no estaba seguro. Él se dormía tan profundamente por el cansancio que no se despertaba hasta que sonaba el despertador a las 4:30 de la mañana. Nunca había verificado si Estela estaba ahí toda la noche. Simplemente asumía que sí. Bueno, me duermo muy profundo, pero Estela está siempre en la cama cuando me despierto». «¿Y a medianoche? ¿La has visto a medianoche?». «No, porque estoy dormido». «Don Timoteo, ¿a qué viene todo esto?». El viejo se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Carlos, ¿tu esposa es de por aquí? ¿Conoces bien a su familia?». «Es de San Agustín Mezquititlán. No conozco mucho a su familia, pero ¿qué importa eso?». «Importa más de lo que crees. En estos pueblos hay mujeres que practican brujería. No la brujería de curar o leer las cartas. Brujería oscura, de la antigua. Estas mujeres tienen la capacidad de transformarse, de dejar sus cuerpos y volar en forma de aves o de bolas de fuego. Cazan en las noches, hacen rituales, pactan con fuerzas que no deberían ser invocadas». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor de la tarde. «Don Timoteo, esos son solo historias. Mi esposa no es ninguna bruja, es una mujer normal». «¿Lo es? Piénsalo bien, muchacho. ¿Nunca has notado nada raro en ella? ¿Nunca has visto cosas extrañas en tu casa? ¿Ella tiene amigas, familia que la visite? ¿De dónde saca las hierbas raras que usa para cocinar?
Carlos quiso defender a Estela, decir que don Timoteo estaba completamente equivocado, pero mientras más pensaba en ello, más pequeños detalles comenzaban a surgir en su mente. Cosas que nunca le habían parecido importantes. Estela no tenía amigas en el pueblo. Nunca recibía visitas de su familia. Tenía una habitación pequeña en la casa que mantenía siempre cerrada con llave, diciendo que era su espacio personal donde guardaba sus cosas. Carlos nunca había insistido en entrar, respetando su privacidad. Y sí, usaba hierbas extrañas para cocinar, hierbas que Carlos no reconocía pero que pensaba que eran solo parte de las recetas de su pueblo natal. «Mira», continuó don Timoteo, «no te estoy pidiendo que le hagas nada a tu esposa. Solo te pido que esta noche te quedes despierto. No le digas nada, actúa normal, pero no te duermas. Quédate despierto hasta medianoche y observa. Si yo estoy equivocado, me disculparé contigo mañana. Pero si tengo razón, necesitas saberlo». Carlos se quedó ahí parado, con la mente dándole vueltas. Parte de él pensaba que todo era ridículo, que don Timoteo estaba senil. Pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, sentía que tal vez había algo de verdad en todo esto. Pequeñas cosas raras que había notado pero ignorado durante 5 años de matrimonio, comenzaban a tener sentido de una forma terrible. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedaré despierto esta noche. Pero cuando vea que no pasa nada, no quiero que vuelva a hablar de mi esposa de esta manera». Don Timoteo asintió. «Espero estar equivocado, muchacho, de verdad lo espero». Carlos llegó a su casa esa noche con el corazón pesado. Estela lo recibió como siempre, con una sonrisa cálida y la cena lista en la mesa. Habían hecho pollo con mole y tortillas recién hechas. Comieron en silencio, como era su costumbre. Carlos observaba a su esposa de reojo, buscando alguna señal, algo que confirmara o negara las sospechas que don Timoteo había plantado en su mente. Estela se veía completamente normal. Era la misma mujer que había sido siempre. Hermosa, callada, atenta. Después de cenar, recogió los platos y los lavó mientras Carlos se sentaba en la sala. Normalmente a esta hora ya estaría bostezando, luchando contra el sueño. Pero esta noche había tomado un café fuerte antes de salir del rancho y estaba decidido a mantenerse despierto. «¿No estás cansado?», preguntó Estela cuando salió de la cocina. «Normalmente ya estarías dormido a esta hora». «Hoy no estoy tan cansado», mintió Carlos. «Creo que me voy a quedar leyendo un rato». Estela lo miró por un momento como evaluándolo, pero luego asintió. «Bueno, yo me voy a dormir. No te quedes despierto hasta muy tarde». Le dio un beso en la frente y se fue al cuarto. Carlos escuchó cómo se cambiaba de ropa, cómo se metía en la cama. Esperó 30 minutos y luego fue a asomarse. Estela estaba acostada, con los ojos cerrados, aparentemente dormida. Carlos regresó a la sala y se sentó en el sillón a esperar. Las horas pasaron lentamente. 9 de la noche, 10, 11. Carlos luchaba contra el sueño, pellizcándose cuando sentía que los párpados se le cerraban. A las 11:30, se levantó y fue a revisar de nuevo el cuarto. Estela seguía en la cama, en la misma posición. Regresó a la sala sintiéndose tonto. Don Timoteo estaba equivocado. Su esposa estaba durmiendo tranquilamente como cualquier persona normal. No había brujas, ni transformaciones, ni nada de eso. Se estaba por levantar para irse a dormir cuando el reloj marcó las 12 de la noche. En ese momento, escuchó un sonido viniendo del cuarto. Un sonido extraño, como un susurro en un idioma que no reconocía. Carlos se levantó despacio y caminó hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Estela no estaba en la cama, o más bien su cuerpo estaba en la cama, pero algo estaba saliendo de él. Era como una sombra, una forma oscura que se elevaba del cuerpo dormido de Estela. La sombra tenía vagamente forma humana, pero era translúcida, hecha de algo que parecía humo negro. Y mientras Carlos observaba sin poder moverse, la sombra comenzó a cambiar de forma, se contrajo, se retorció y empezó a tomar la forma de un ave grande. En cuestión de minutos, flotando sobre la cama donde yacía el cuerpo inmóvil de Estela,
Había una criatura alada del tamaño de una persona. Tenía plumas negras que parecían absorber la luz, ojos rojos brillantes y un pico largo y curvo que brillaba como si estuviera hecho de metal. Carlos quiso gritar, pero no le salió ningún sonido. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Solo pudo quedarse ahí, observando horrorizado. La criatura alada volteó su cabeza hacia la puerta, como si hubiera sentido la presencia de Carlos. Sus ojos rojos lo miraron directamente, y Carlos sintió que se le helaba la sangre. Por un momento que pareció eterno, el hombre y la criatura se miraron fijamente. Entonces, la cosa emitió un silbido agudo, exactamente como don Timoteo había descrito, y se elevó hacia el techo. Carlos vio con asombro cómo la criatura atravesaba el techo de lámina como si fuera humo, sin hacer ruido, sin dejar agujero. Simplemente pasó a través del metal y desapareció en la noche. En la cama, el cuerpo de Estela seguía acostado, inmóvil, respirando suavemente, como si nada hubiera pasado. Carlos se dejó caer al suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Su esposa, la mujer con la que había compartido cama durante 5 años, era una bruja de verdad, de las que se transforman y vuelan por las noches. Don Timoteo tenía razón. Todo este tiempo había estado viviendo con algo que no era completamente humano. No supo cuánto tiempo pasó ahí sentado en el suelo. Podría haber sido 1 hora o 5 minutos. Finalmente logró levantarse y salió de la casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó por el camino oscuro hasta llegar a la casa de don Timoteo. Golpeó la puerta con fuerza. El viejo abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándolo. Una sola mirada al rostro de Carlos le bastó para entender. «¿La viste, verdad?» Carlos asintió, sin poder hablar todavía. Don Timoteo lo hizo pasar y le sirvió un vaso de agua. Carlos lo bebió de un trago y finalmente encontró su voz. «¿Qué es ella? ¿Qué hace cuando sale volando así?» Don Timoteo se sentó frente a él con expresión grave. «Es una nahual, una bruja que puede separar su espíritu de su cuerpo y transformarse. Lo que viste fue su forma espiritual tomando la forma de un ave de rapiña. En esa forma, vuela a reunirse con otras de su clase. Hacen rituales, intercambian conocimientos oscuros, cazan. Algunas se alimentan de la energía vital de personas dormidas. Otras buscan ingredientes raros para sus hechizos. Lo que hace específicamente tu esposa, solo ella lo sabe. ¿Y su cuerpo? ¿Qué pasa con su cuerpo cuando su espíritu sale? Queda en un estado de trance profundo, vulnerable. Es por eso que siempre se aseguran de estar en lugares seguros antes de hacer la transformación. Si algo le pasa al cuerpo mientras el espíritu está afuera, la bruja puede quedar atrapada entre mundos, sin poder regresar». Carlos se agarró la cabeza con las manos. «¿Qué voy a hacer? No puedo seguir viviendo con ella sabiendo lo que es. Pero si le digo que sé, ¿qué me hará?» Esa es una buena pregunta. Las brujas no toman bien que se descubran sus secretos, pero tampoco puedes simplemente irte y dejarla. Te buscará, te hará pagar por abandonarla. Estas mujeres son muy vengativas cuando se sienten traicionadas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo y finjo que no sé nada? ¿Vivo el resto de mi vida con este secreto? Don Timoteo se quedó pensativo por un largo rato. Finalmente habló con voz baja y seria. Hay una forma de detenerla, de romper su capacidad de transformarse, pero es peligroso y una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Dígame lo que sea. Cuando una bruja se transforma, su cuerpo y su espíritu están conectados por un hilo invisible. Si interrumpes la transformación en el momento exacto, si rompes esa conexión cuando el espíritu está saliendo o regresando al cuerpo, la bruja quedará destruida. Su espíritu no podrá volver a reunirse con su cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Con agua bendita. Cuando veas que está comenzando la transformación, le tienes que rociar agua bendita en el cuerpo. El agua romperá la conexión. El espíritu saldrá volando, pero no podrá regresar. Y sin el espíritu, el cuerpo simplemente dejará de funcionar. Carlos sintió un nudo en el estómago.
Lo que don Timoteo estaba sugiriendo era terrible, pero ¿qué otra opción tenía? No podía vivir con una bruja. No podía seguir compartiendo su vida con algo que le había mentido durante 5 años, que tenía una naturaleza oscura que él no podía entender. ¿Dónde consigo agua bendita? Don Timoteo se levantó y fue a un pequeño altar que tenía en una esquina de su sala. Tomó una botella de vidrio llena de agua clara. Tengo aquí. La bendije el padre Miguel hace 3 semanas, llévala, y si decides usarla, hazlo mañana en la noche. No esperes más tiempo. Entre más lo pienses, más difícil será. Carlos tomó la botella con manos temblorosas. Se quedó ahí sentado con don Timoteo hasta que vio luz en el horizonte. Cerca de las 5 de la mañana, como el viejo había predicho, escucharon un silbido agudo en el cielo. Carlos salió al patio y vio la criatura alada descendiendo hacia su casa. Vio cómo se posaba en el techo y luego desaparecía a través de él. Esperó 15 minutos más y luego regresó a su casa. Entró al cuarto con cuidado. Estela estaba en la cama, acostada en la misma posición en que la había dejado, pero ahora sus ojos estaban abiertos y lo miraban. ¿Dónde estabas?, preguntó ella con voz suave. No podía dormir, salí a caminar un rato. Estela lo miró por un momento, como evaluándolo, y luego asintió. Deberías descansar un poco antes de ir al trabajo. Carlos se acostó en la cama, todavía vestido, con la botella de agua bendita escondida en el bolsillo de su pantalón. Estela se acurrucó contra él como siempre hacía. Carlos sintió su calor, sintió cómo su respiración se acompasaba, y sintió un dolor profundo en el pecho. Esta era su esposa, la mujer que amaba, o al menos, la mujer que había creído que era. No durmió nada. Cuando sonó el despertador a las 4:30, se levantó como autómata. Estela le preparó el café como todas las mañanas. Le dio un beso de despedida como todas las mañanas. Y Carlos se fue a trabajar con el corazón destrozado. Ese día en el rancho fue el más largo de su vida. No podía concentrarse en nada. Los trabajadores le preguntaban si estaba enfermo porque se veía pálido y distraído. Carlos solo respondía que no había dormido bien. Cada minuto que pasaba, pensaba en lo que iba a hacer esa noche. Pensaba en Estela, en los 5 años que habían pasado juntos, en las veces que ella lo había cuidado cuando estaba enfermo, en las comidas que preparaba, en su sonrisa, pero también pensaba en la criatura que había visto salir de su cuerpo, en los ojos rojos brillantes, en el secreto oscuro que ella había guardado todo este tiempo. ¿Qué más le había ocultado? ¿Qué había hecho en esas noches que salía volando? ¿A quién había lastimado? Cuando llegó la tarde, Carlos regresó a su casa. Estela lo recibió normal, sonriente. Habían preparado carne con verduras. Comieron en silencio. Carlos observaba cada movimiento de su esposa, cada gesto, tratando de encontrar alguna señal de que ella sabía que él sabía. Pero Estela actuaba completamente normal. Después de cenar, Carlos dijo que estaba muy cansado y que se iba a dormir temprano. Estela pareció sorprendida, pero no dijo nada. Ambos se fueron a la cama cerca de las 9 de la noche. Carlos se acostó completamente vestido, con la botella de agua bendita escondida debajo de su almohada. Cerró los ojos fingiendo dormir. Escuchó cómo la respiración de Estela se hacía más profunda, más lenta. Esperó. Los minutos se arrastraban como horas. A las 11:30, se atrevió a abrir los ojos solo una rendija. Estela seguía acostada a su lado, aparentemente dormida. Entonces llegó la medianoche. Carlos escuchó el mismo susurro en un idioma extraño que había escuchado la noche anterior. Abrió los ojos completamente y vio cómo comenzaba la transformación. La sombra oscura empezaba a separarse del cuerpo de Estela, elevándose lentamente. Carlos actuó sin pensar. Sacó la botella de agua bendita de debajo de la almohada, quitó el tapón y roció el contenido completo sobre el cuerpo de Estela. Lo que pasó después fue horrible. El cuerpo de Estela comenzó a convulsionar violentamente. La sombra que había estado saliendo fue expulsada de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado. La forma oscura se elevó rápidamente, tomando la forma del ave de rapiña.
pero esta vez se veía incompleta, como si le faltaran pedazos. La criatura emitió un chillido ensordecedor, un sonido lleno de dolor y rabia que hizo que Carlos se tapara los oídos. El ave espiritual voló en círculos frenéticos alrededor del cuarto, chocando contra las paredes, tratando de regresar al cuerpo en la cama. Pero cada vez que se acercaba, era repelida por una fuerza invisible. El agua bendita había roto la conexión. Ya no podía regresar. El cuerpo de Estela en la cama dejó de convulsionar. Se quedó completamente quieto, con los ojos abiertos mirando al techo, sin parpadear, sin respirar. Carlos se acercó temblando y puso sus dedos en su cuello buscando pulso. No había nada. El cuerpo estaba vacío. Era solo una cáscara sin vida. La criatura alada dio un último chillido de desesperación y salió volando a través del techo. Carlos corrió afuera y la vio elevándose en el cielo nocturno, moviéndose de forma errática, como si estuviera herida. Voló hacia las montañas y desapareció en la oscuridad. Carlos regresó al cuarto. El cuerpo de Estela seguía ahí, inmóvil, sin vida. Sus ojos abiertos lo miraban sin ver. Carlos sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas junto a la cama. ¿Qué había hecho? Había destruido a su esposa. Sí, ella era una bruja, había guardado secretos terribles. Pero ¿tenía derecho él a hacer esto? Pasó toda la noche ahí sentado, mirando el cuerpo sin vida de Estela, llorando, temblando, con la mente dándole vueltas sin parar. Cuando comenzó a amanecer, supo que tenía que hacer algo. No podía simplemente dejar el cuerpo ahí. La gente haría preguntas. Habría investigaciones. Con manos temblorosas, Carlos cargó el cuerpo de Estela. Estaba rígido, frío, más liviano de lo que debería. Lo envolvió en una sábana y lo sacó de la casa. El sol todavía no había salido completamente. Las calles estaban vacías. Caminó por el camino de tierra que llevaba hacia el campo, llevando el cuerpo de su esposa, sin saber realmente qué iba a hacer con él. Llegó a un punto del camino donde había un pequeño arroyo seco. Estaba alejado de las casas, rodeado de árboles y matorrales. Carlos puso el cuerpo de Estela ahí, en medio del camino, y la desenvolvió de la sábana. La posicionó como si hubiera caído mientras caminaba. Luego regresó a su casa con la sábana, la lavó y esperó. A las 8 de la mañana, escuchó gritos en el camino. Alguien había encontrado el cuerpo. Carlos salió corriendo de su casa fingiendo sorpresa y horror. Había un grupo de gente alrededor de Estela. Alguien ya había llamado a las autoridades. Cuando Carlos llegó y vio el cuerpo de su esposa tirado en el camino, no tuvo que fingir el dolor que sintió. Se arrodilló junto a ella, gritando su nombre, llorando. La gente lo consolaba. Decían que tal vez había salido a caminar en la madrugada y le había dado un ataque al corazón o un derrame cerebral. Esas cosas pasaban, decían. Gente joven que simplemente se desplomaba sin razón aparente. Vinieron los paramédicos. Confirmaron que Estela había fallecido. No había señales de violencia, no había heridas. Simplemente había dejado de vivir. El doctor del pueblo dijo que probablemente había sido un paro cardíaco. Estas cosas pasaban, especialmente en mujeres jóvenes con condiciones no detectadas del corazón. Carlos organizó el funeral. Vino poca gente porque Estela no tenía amigos cercanos en el pueblo. De su familia de San Agustín Mezquititlán no vino nadie. Carlos intentó contactarlos, pero los números que tenía no funcionaban. Las direcciones que Estela le había dado no existían. Era como si su familia nunca hubiera existido. Durante el velorio, don Timoteo se acercó a Carlos. El viejo no dijo nada, solo puso una mano en su hombro y asintió con tristeza. Carlos entendió el mensaje. Don Timoteo sabía lo que había pasado, sabía lo que Carlos había hecho. Enterraron a Estela en el cementerio del pueblo. Carlos se paró frente a la tumba, viendo cómo bajaban el ataúd, sintiendo un vacío enorme en su pecho. Había amado a esa mujer. Había compartido 5 años de su vida con ella, y en una sola noche lo había destruido todo. Pasaron las semanas. Carlos intentó volver a su rutina normal,
pero nada era igual. La casa se sentía vacía, fría. Cada noche, cuando se acostaba en la cama que había compartido con Estela, veía su rostro, escuchaba su voz, y cada medianoche, sin falta, escuchaba un silbido agudo afuera de su casa. Una noche, 3 meses después de la transformación fallida de Estela, Carlos se atrevió a salir cuando escuchó el silbido. Ahí, posada en el techo de su casa, estaba la criatura alada. Pero se veía diferente ahora. Estaba demacrada, incompleta, como si se estuviera deshaciendo. Sus plumas caían, sus ojos rojos ya no brillaban tanto. Era un espíritu sin cuerpo, atrapado en una existencia a medias, incapaz de vivir pero incapaz de dejar de existir. La criatura lo miró y Carlos podría jurar que en esos ojos rojos vio algo que reconoció. Vio a Estela, atrapada, sufriendo, incapaz de descansar, incapaz de seguir adelante, condenada a vagar como un espíritu incompleto por el resto de la eternidad. «Lo siento», susurró Carlos con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho». La criatura emitió un sonido que era mitad silbido, mitad gemido humano, y salió volando hacia las montañas. Y Carlos supo que iba a regresar cada noche, recordándole lo que había hecho, recordándole que había condenado a su esposa a un destino peor que la vida. Los meses se convirtieron en años. Carlos siguió trabajando en el rancho, siguió viviendo en la misma casa, siguió con su rutina vacía. Nunca se volvió a casar, nunca pudo. La gente del pueblo decía que todavía estaba de luto por Estela, que había amado tanto a su esposa que no podía superarla. Si tan solo supieran la verdad, si supieran que cada noche, sin falta, escuchaba el silbido de la criatura, si supieran que a veces, en la madrugada, veía la sombra alada posada en su techo, observándolo, esperando, si supieran que el espíritu de Estela seguía ahí, atrapado en un limbo eterno, sin poder vivir, sin poder descansar, sufriendo cada segundo de su existencia incompleta. Don Timoteo falleció 2 años después de la transformación. Antes de irse, le dijo a Carlos algo que lo perseguiría el resto de su vida. «Lo que hiciste fue necesario, muchacho, pero fue cruel. Más cruel que simplemente dejarla ser lo que era. Al menos cuando era bruja, tenía una existencia completa. Ahora la condenaste a estar rota para siempre. No hay forma de deshacer lo que hiciste. No hay forma de liberarla. Ella seguirá ahí, sufriendo, hasta el fin de los tiempos». Y tenía razón. Pasaron 10 años, 15, 20. Carlos envejeció, su cabello se volvió gris, su espalda se encorvó del trabajo duro. Pero el espíritu de Estela seguía apareciendo cada noche. Cada vez más débil, cada vez más roto, pero todavía ahí. Un recordatorio constante de lo que Carlos había hecho. Hoy en día Carlos tiene 62 años. Todavía vive en la misma casa en Tepeapulco. Todavía trabaja en el rancho, aunque ya solo medio tiempo porque su cuerpo ya no aguanta las jornadas completas. Y todavía, cada noche a medianoche, escucha el silbido. Ve la sombra en su techo. Siente la presencia de lo que queda de Estela, vigilándolo, recordándole. La gente del pueblo piensa que Carlos está un poco loco. Dicen que habla solo, que a veces se le ve hablándole al aire, pidiéndole perdón a alguien invisible. No saben que está hablándole al espíritu roto de su esposa. No saben que la bruja que él destruyó sigue ahí, atrapada en una existencia peor que cualquier infierno imaginable. Y la historia no tiene final, porque el espíritu de Estela no puede descansar, no puede seguir adelante. Está condenada a existir a medias por toda la eternidad. Y Carlos está condenado a vivir con el peso de lo que hizo, sabiendo que cada noche, cuando cierre los ojos, escuchará ese silbido, verá esa sombra, sentirá los ojos rojos de lo que queda de Estela mirándolo con un sufrimiento infinito. No hay redención, no hay perdón, no hay forma de deshacer el daño. Solo existe ese ciclo eterno de culpa y sufrimiento que continuará mucho después de que Carlos finalmente descanse en la tumba, porque incluso entonces, el espíritu de Estela seguirá vagando, buscando un cuerpo que ya no existe,
tratando de regresar a una vida que le fue arrebatada en el momento más vulnerable de su transformación. Esta es la verdadera maldición, no la de ser bruja, sino la de estar atrapado entre mundos, sin poder vivir, sin poder terminar, sufriendo por siempre en un limbo creado por el miedo y el agua bendita que rompió lo que nunca debió romperse. Y en las noches de luna nueva, en Tepeapulco, todavía se puede escuchar un silbido agudo en el cielo. Los que saben, los que conocen la historia, se persignan y cierran sus ventanas, porque saben que es el espíritu roto de la bruja que fue destruida a medias, condenada a vagar por siempre, recordatorio eterno de que hay destinos peores que la vida.